Electoral de la Ciudad de México anuló este sábado la elección de la alcaldía de Cuauhtémoc, la elección en la que participaron Alessandra Rojo de la Vega y quien fue confrontada por Katy Monreal. Finalmente, después de ir y venir en un proceso postelectoral muy complicado, ha habido recuentos, ha habido impugnaciones, ha habido decisiones y ha habido correcciones de parte de las autoridades electorales, tanto del Instituto Electoral de la Ciudad de México como del Tribunal Electoral local. Pues bueno, finalmente este sábado, pues hay quien dice, aplicaron el sabadazo y el tribunal decidió anular la elección en la alcaldía, argumentando que Alessandra Rojo de la Vega cometió violencia política en razón de género en contra de la candidata de Morena, Katy Monreal, a quien ha llamado títera. Bueno, este es un tema del que hay que hablar porque se trata de una elección muy importante y porque además fija un precedente también fundamental. En la línea telefónica se encuentra justamente Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, a quien saludo con gusto. Alessandra, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, primo, con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Oye, qué complicado este proceso postelectoral. ¿Se trata de qué? ¿De arrebatarte el triunfo a como dé lugar? Así es, no nos sorprende porque hemos vivido pues una jornada, no solo la electoral formalmente hablando, sino estos últimos 2 meses desde que tuvimos el triunfo contundente en la Cuauhtémoc por casi 12,000 votos. Hemos vivido pues el embate de esta familia que no quiere soltar el poder, que no quiere aceptar su derrota, pero no solo de ellos, también de diputados, de senadores, de la Fiscalía Capitalina, de el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, específicamente de su presidente magistrado Armando Ambriz, que es cercano de la familia Monreal y quien ha actuado de manera ilegal, y no lo digo yo, sino el Tribunal de la Sala Regional, que ya varias veces le ha corregido la plana, porque fueron varios intentos. En estos 2 meses primero hablaron de supuestas irregularidades y fraudes que no existieron, y por eso ordenaron recuentos totales ilegales 2 veces. Y las 2 veces la Sala Regional se los regresó y le dijo que no tenía fundamento ni sustento alguno. Luego dijeron que habíamos rebasado los topes de campaña, y tampoco les dio porque nos quedamos 30% abajo. Y ahora el último recurso que les quedaba para poderse robar la elección es la violencia política de género, misma que denuncian mucho después de que tuvimos esta victoria contundente, y lo menciono porque pues lo intentaron todo, ¿no? Y son evidentes sus intentos de robo, de lo que no obtuvieron en las urnas, de lo que no obtuvieron a la buena. ¿Cuál es la cercanía que existe entre Armando Ambriz y Ricardo Monreal? Se ha dicho que si son compadres. ¿Cuál es realmente el vínculo que existe entre los dos? Pues la mucha relación que tienen personal. Armando Ambriz trabajó en el Senado de la República, se puede verificar, fue su coordinador de asesores cuando Ricardo fue senador en el 2005, la primera vez, y tuvieron una relación laboral, independientemente de la personal que entregamos las pruebas al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mismas que desechó Armando Ambriz, por supuesto, que no se quiso excusar de la votación por este conflicto de interés, sino muy por el contrario, dio su voto de calidad, que de calidad no tiene nada, más bien este voto que desempata y que hace posible los atropellos que ha venido cometiendo desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Recordemos, Armando Ambriz es zacatecano, su papá fue magistrado cuando Ricardo Monreal fue gobernador, y trabajó con él, y fue padrino de bodas Ricardo Monreal, y ya todo lo demás que se dice, pues no solo dicho por nosotros, sino hasta por mismo Morena. Hay videos de Martí Batres hablando de la relación que tienen entre zacatecanos. Entonces, bueno, pues hemos visto también el mal actuar y los atropellos, cómo han pasado por encima de la ley. Hoy pasan por encima de una causa y una lucha tan necesaria como lo es la feminista, y pasan por encima de la voluntad de la gente que decidió de manera libre en la Cuauhtémoc. ¿Qué va a pasar, Alessandra? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es impugnar en la Sala Regional, que estoy segura que la magistrada, los magistrados van a actuar conforme a derecho, porque lo he visto en este camino, nos han dado la razón, y esta vez no será la excepción, les vamos a volver a ganar esta batalla. Tenemos
72 horas para presentar la impugnación y ya la estamos preparando, por supuesto, con los abogados. Y a la par hay manifestaciones, hay resistencia civil pacífica en las calles, alzaremos la voz contra estas injusticias, contra este sistema corrupto que intenta robar, que no suelta, ¿no? Y que es justamente lo que nos tiene cansados a las mexicanas y mexicanos, la falta de justicia y estos abusos y violencia por parte de quienes llevan 40 años en los espacios de poder y que los han saqueado y que se han enriquecido y que han abusado. Y es justamente el cambio que queremos ver desde el corazón de la nación. Oye, Alessandra, ¿cómo explicar que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que el presidente cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez? Esto ocurrió pues recién concluido, recién pasado la jornada electoral del 2 de junio. Y no hubo sanción. Finalmente se determinó que no fueron cuestiones que influyeran en la contienda. ¿Cómo entender que la Sala del Tribunal del Poder Judicial de la Federación decide que sí hay violencia política de género, pero no castiga, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México decide que hay violencia política de género, te acusa a ti de cometer este ilícito finalmente y te aplica una sanción? ¿Dónde quedan los criterios de los diferentes órdenes del Poder Judicial en términos electorales? Es que justamente es esto lo que vemos en el Tribunal Electoral con Armando Andrés, la falta de criterio y la lealtad hacia una familia corrupta, hacia los favores políticos que les debe a sus amigos, a sus cercanos, y que sin argumento y sin sustento, porque hablan de violencia política de género por llamarle a la candidata derrotada por su apellido, por señalar las corruptelas de esta familia, por señalar los millones de pesos que invirtieron desde Zacatecas en una campaña aquí en la Cuauhtémoc, todo denunciado y todo con, ahora sí que papelito habla y todo lo tengo denunciado, 170 denuncias y quejas presentadas durante la campaña electoral que jamás creyeron que una activista ciudadana les pudiera ganar a esta familia que está enquistada desde hace 10 años en la Cuauhtémoc. Y también por contestarle a aquel entonces senador Ricardo Monreal sus múltiples videos donde se referían a mi persona. La violencia la vivimos nosotros y resistimos. La elección contra el Estado la vivimos nosotros, contra los recursos, contra los corruptos. Y es increíble que sigamos viendo este abuso por parte de quienes compitieron en la Cuauhtémoc, ya hasta la gente que milita en Morena, que son simpatizantes, hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se está pronunciando en contra de estos abusos, están pronunciándose en un sentido de que la violencia política de género se debe tratar con cuidado porque pues, vemos que la están utilizando para robarse vilmente la elección. Muy bien. Alessandra, muchas gracias y seguimos de cerca pues los pasos que tengas que dar para defender este triunfo. Así será y lo haremos hasta el final, resistiendo contra todo para hacer el mejor gobierno que ha tenido nuestra alcaldía. Le agradezco muchísimo el espacio, primo, y que tengan bonita noche. Gracias, buenas noches. Alessandra Rojo de la Vega, ella es la alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Hacemos una pausa y regresamos.